que no fueron cubiertas en su totalidad por la precipitación. Tiene varias ventajas, las cuales pues nos garantiza un crecimiento y desarrollo óptimo de los cultivos. Al igual, pues también nos garantiza incrementar la producción agrícola y pues también podemos transformar zonas de agricultura de secano, que dicho de otra manera es agricultura de temporal, en zonas de regadío. En cuanto a los requerimientos hídricos, pues estos dependen del tipo de clima del área donde estén situadas las plantaciones. Si se encuentran en zonas con alternancia de estaciones húmeda y seca, que son óptimas para el cultivo, como sucede, por ejemplo, en Sudán, el cual es un país que se encuentra en África del Norte. Durante la estación de lluvias se desarrolla un crecimiento vegetativo y la estación seca se da la floración y la fructificación. En este caso, pues basta con un pequeño aporte de agua. Si bien, bueno, lo que se dice en este punto es que para esa zona solamente se da el riego en lo que viene siendo la fase reproductiva, ya que en la fase vegetativa, pues sus necesidades hídricas fueron cubiertas por la precipitación. En áreas más frías, como por ejemplo Israel e Islas Canarias, solo existe una estación cálida, en la cual pues tiene lugar a la vez la fructificación y el desarrollo vegetativo. En este caso, pues el riego debe ser más abundante, pero se tiene que tener en cuenta que un exceso de humedad pues, puede ser perjudicial para la fructificación. En general, pues se necesita menos agua que el aguacate y se da la circunstancia de que en terrenos donde las disponibilidades de agua son abundantes, el árbol no vegeta muy bien, perdón, el árbol vegeta muy bien, pero no fructifica. Como ya lo hemos venido viendo en los cursos de fruticultura, pues nosotros debemos de conocer a nuestros cultivos. Entonces, un poco antes de que se vaya a dar la floración, es recomendable someter a la planta a un estrés, en este caso hídrico, para que pueda sintetizar etileno y como nosotros sabemos, pues el etileno es un fuerte promotor de la inducción floral. Entonces, si no tenemos ese estrés, pues la planta no fructifica muy bien. Cuando más agua necesitan los árboles, esos son sus primeros días de vida, llegando aproximadamente de 16 a 20 litros semanales por árbol. Esto sucede durante los 2 primeros años y siempre que el árbol esté en el terreno. No es lo mismo en el vivero, donde sus exigencias son menores. Una vez que el árbol está enraizado, aguanta muy bien la sequía y puede tolerar, según las clases de tierra, hasta 400 miligramos de sal por litro de agua. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque puede causar confusión. No es que en los primeros días de vida el árbol necesite grandes volúmenes de agua, sino que necesita de esta sustancia para poder pues subsistir, ya que pues no la sequía. Ya cuando está más grande, pues sí es más tolerante a este estrés. Una vez aclarado eso, pues continúo. Para obtener el máximo rendimiento del árbol, los riegos deben de ser periódicos. Un ejemplo es 400 metros cúbicos por hectárea al mes. Los riegos más abundantes deben darse cuando los capullos van a abrir hasta varias semanas después de la fructificación. Mientras la fruta aumenta de tamaño, debe regarse una vez cada 15 días y puede dejarse de regar al acercarse a la madurez. Es decir, los riegos más abundantes se dan en la fase reproductiva que en la fase vegetativa. El mango se adapta muy bien a condiciones de precipitación variables, además tolera la sequía, aunque fisiológicamente esta tolerancia ha sido atribuida a la posición de laticíferos, los cuales son estructuras por las cuales las plantas excretan el látex y pues las cuales permiten a las hojas mantener su turgencia a través de un ajuste osmótico que evite los déficits de agua internos. Y pues en suelos calcáreos, un periodo de inundación continuas no excesivamente largo puede ser beneficioso para el mango, ya que permite aumentar la disponibilidad en el suelo de algunos microelementos tales como el hierro y el manganeso. Los periodos de déficit hídrico benefician el ciclo fenológico del mango. En áreas tropicales, el estrés hídrico
es el principal factor ambiental responsable de la inducción floral. Al contrario, ocurre con el cuajado y el crecimiento del fruto, pues una sequía es muy perjudicial, ya que disminuye el tamaño del fruto. Bueno, como lo dije anteriormente, es recomendable someter a la planta a una sequía para causarle estrés, que se sintetice etileno y pueda darse una abundante inducción floral. Pero una vez iniciada la iniciación floral, como lo hemos visto, es recomendable aplicar prácticas que favorezcan el crecimiento. Bueno, en este caso es el riego, también puede ser la fertilización y otras prácticas. Se considera más importante para una buena distribución de las precipitaciones anuales que la cantidad de agua, siendo la precipitación mínima de 700 milímetros bien distribuidos. Bueno, hablando de México, en la región del Pacífico Centro se utiliza el sistema de riego por inundación, pero pues también se tiene que en algunas plantas, algunas plantaciones ya están más tecnificadas, por lo cual se encuentran con sistemas de riego con microaspersión o sistemas de riego por goteo. El riego se aplica durante la estación más seca, que viene siendo octubre a mayo. Se inicia, como ya lo dijo el compañero, una vez iniciada la floración y continúa hasta la recolección, hasta la cosecha del fruto, con un intervalo de riegos de 10 a 15 días para el caso de suelos arenosos y para el caso de suelos arcillosos de 18 a 25 días. Algunos aspectos a considerar para diseñar un sistema de riego en mango, eh, que son sumamente importantes, sería pues en primer lugar de dónde se va a obtener el agua, ¿no? Tener una fuente de agua a la calidad. En segundo, sería tener en consideración el tipo de terreno y tipo de pendiente. También a considerar es la distribución de las plantas y pues en esto entra la distancia entre plantas. Una vez ya teniendo estas consideraciones, entonces podemos diseñar un sistema de riego adecuado. Bueno, se recomienda un sistema de riego por goteo o microaspersión, pero pues ya pues, para terrenos, para huertos tecnificados, y pues así ya sabemos que vamos a tener un uso eficiente del agua y vamos a poder utilizar, bueno, vamos a hacer un fertirriego, pues esto significa un menor gasto de mano de obra. Características importantes del mango para efectos de riego. Como ya se mencionó y sabemos, el frutal es una planta perenne, necesita de periodos de humedad y periodos de sequía bien definidos. La planta tiene raíces profundas y pues es resistente a la sequía. Bueno, ahora que sabemos las implicaciones que tiene hacer el riego en la planta de mango y que es muy importante, vamos a ver los distintos tipos, los distintos métodos de riego que podemos utilizar. Existen varios y cada uno de ellos tiene ventajas y algunas desventajas. Su utilización va a depender de la pendiente del terreno. Esta es una característica muy importante. El tipo de suelo, la disponibilidad de agua que se tenga en el sitio, la edad del cultivo, la mano de obra y los recursos económicos existentes. El agua de riego se puede aplicar utilizando métodos de gravedad o riego rodado y tuberías a presión, como es el riego por goteo y microaspersión. Se sugiere de preferencia que se utilice un sistema de microaspersión,
por su facilidad de instalación y su mantenimiento. Los métodos más utilizados para mango son los siguientes. Por gravedad, que es en surcos, tiene una eficiencia en el agua del 70%. Mediante tuberías a presión, tiene una eficiencia de agua del 80% en aspersión convencional, subarboreo y microaspersión. Sistema de riego por goteo, su eficiencia aumenta hasta un 95%. El riego por gravedad o en surcos generalmente se aplica en surcos rectos de gran longitud, orientados en dirección hacia la pendiente, la cual debe de estar comprendida entre 0, 1, con una máxima de 2 grados de pendiente. Así que por esto es muy importante considerar la pendiente del terreno, ya que si tenemos terrenos muy inclinados, tenemos que considerar muy bien este aspecto. El tipo de suelo no debe ser arenoso y el gasto empleado debe alcanzar valores que no ocasionen la erosión. Para obtener una eficiente utilización de este método, conviene aplicar el agua en un tiempo breve, en riegos muy pequeños, tal vez un poco más constantes, pero durante un tiempo breve. En tal sentido es necesario al principio del riego un elevado caudal para que el agua en breve tiempo llegue al final del surco. En algunas situaciones se recomienda disminuir la aplicación del agua antes de llegar al final del surco. En este aspecto, el agua debe llegar al final del surco en un cuarto del tiempo requerido para aplicar la lámina neta de riego sucesiva. Mediante las tuberías a presión o riego por aspersión, el uso del riego es subarboreo debajo de la copa y consiste en un equipo de bombeo, mangueras plásticas para transportar y distribuir el agua y los aspersores para aplicar, que son los que aplican el riego ya sobre el suelo. Se indica que el agua enviada por un sistema de bombeo va a ser distribuida de la siguiente manera. Número 1, por una tubería plástica o principal de diámetros variables de entre 50 y 125 milímetros. Después de esa, esta se encuentra acoplada una tubería menor y de diámetro variable de entre 16 y 32, que son las tuberías secundarias. Y por último, sobre esta tubería secundaria, se inserta un aspersor de presión igual variable de entre 25 y 60 libras por pulgada cuadrada. Este aspersor es soldado a un tripoide, el cual le sirve como soporte y medio para hacer traslado dentro del huerto. El traslado o movimiento va a depender del tiempo o duración del riego en cada punto donde se instale el mismo. Buenos días, compañeros. Para continuar, vamos a hablar de tuberías a presión. En este caso sería microaspersión. Pues como lo dice su nombre, es un método que se basa en la aplicación de agua en el suelo a bajas presiones. Como se mencionó al inicio, pues todo depende de qué disponibilidad de agua tengamos y pues regularmente ese se utiliza en lugares donde el agua es muy escasa. Tenemos dos variables de diámetro que se utilizan en las principales, que es de 50 a 125 milímetros, y en las secundarias, bueno, ramales secundarios, que es de 16 a 40 milímetros. Pues los ramales secundarios, como el que vemos en la foto, son los que van en el sentido de las hileras, y los primarios son los que van en sentido perpendicular, que se podría decir que está el inicio de cada hilera, que sería la toma de agua principal. Bueno, tenemos también tubería. Chavos, les queda 5 minutos, güey. Sí, gracias. Tenemos tubería de presión de goteo. Método de irrigación utilizado pues en zonas secas, pues se reduce al mínimo también en aguas y en abonos. Pues tiene algunas características, ¿no? Son caudales a baja presión, plantas a través de un número variable de puntos de emisión,
Y pues también en ese caso, como dice, reducir el volumen de suelo mojado y por tanto su capacidad de almacenamiento se debe operar con una alta frecuencia de aplicación a dosis pequeñas. Pues en ese caso, aquí mencionan en el artículo, la bibliografía citada, van a encontrar que en un artículo en especial, no me acuerdo, sinceramente no recuerdo el nombre, pero pues tenemos ciertas ventajas, donde nos habla que en el caso del cultivo del mango, pues igual utilizado mucho, y habla sobre que en ese caso tenemos reducción de evaporación del suelo, pues debido a que pues, no hay tanta humedad, pero pues aún así es aprovechable. El control de dosis de aplicaciones no es fácil y completo. Se puede utilizar aguas más salinas que en riego convencional debido al mantenimiento de una humedad relativamente alta en zona radical, una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes. En este caso, aquí en Campeche, en el sur, les puedo decir que es muy utilizado porque pues aquí el suelo es muy pobre. Pues aquí tenemos un ejemplo de los requerimientos de riego. En este caso tenemos un cuadro de evapotranspiración. Es el INIFAP. Podemos observar los métodos. Tiene tanque A, Brick Islet, Torway y Jensen Heights. En este caso podemos observar que de enero a marzo la evapotranspiración es muy baja, pero si observamos de abril a julio, nos damos cuenta que la evapotranspiración varía, y en este caso también de agosto a diciembre igual empieza a bajar. Pues podríamos decir que pues, son en las épocas donde la evapotranspiración aumenta debido, me imagino, que a la radiación solar. Y en este caso pues tenemos una fórmula en el método de campo. Dice, es más preciso determinar las necesidades hídricas del mango, aunque requiere un poco de trabajo, ¿no? En este caso hay que cuantificar las variables. En este caso tenemos la capacidad de campo, el punto de marchitez, la densidad aparente y la profundidad radicular del mango. Estos datos son los necesarios que ocupamos. Y aquí tenemos la fórmula, como la que utilizamos hace rato en el examen. Pues nada más es aplicar y aplicar los datos y resolverlos, ¿no? Dice, con esta información, la fórmula para el cálculo de humedad aprovechable, los riegos deben realizarse cada vez que la humedad descienda a un punto cerca del punto de marchitez, llamado factor permisible de humedad del suelo. Y bueno, ya para terminar, compañeros, pues tenemos, basado en la metodología del tanque A, tenemos aquí un calendario de riego que es para el caso de Apatzingán, Michoacán. Aquí podemos ver los datos muy rápidamente, de los meses en los que la lámina debe de ser mayor y los meses en los que la lámina debe ser menor. Un análisis muy rápido. Siguiente, César, porfa. Y bueno, aquí también tenemos el calendario de riegos sugerido para una máxima calidad comercial del mango. Podemos ver que los riegos de enero a abril propician un adecuado desarrollo del fruto. Estos deben de ser ligeros y frecuentes. Y los riegos de mayo a julio son más pesados, pero con mayor espaciamiento en días para propiciar el crecimiento vegetativo de los árboles. Y el único riego de septiembre, que también debe ser un riego pesado, que va en objetivo en cuanto a la diferenciación floral, y ya en los últimos meses, de octubre a diciembre, que deben de ser riegos ligeros, pero un poco más constantes. La siguiente, César, porfa. Bueno, algo de lo que también habló mi compañero muy rápidamente, los requerimientos desde que tiene el mango. Sabemos que se necesita en los perennifolios un estrés que cause etileno y que como consecuencia nos dé una buena diferenciación floral y por lo tanto una buena floración y en consecuencia una buena producción en el mango. Siguiente, César, por favor. Y ya tenemos la última, compañeros, un breve resumen de las necesidades de riego del mango, que son cálculos realizados teniendo en cuenta un sistema de riego por goteo, con emisiones autocompensantes de 4 litros por hora y un tiempo de riego de 2.5 horas. Aquí tenemos los años y el número de goteros que debe haber por árbol. También tenemos los meses y los números de riegos que debe de haber por semana. Y eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, equipo. Vamos a continuar con los 5 minutos que son destinados a preguntas para que el próximo equipo se prepare, que es el de nutrición a las 11. Preguntas, jóvenes, o empiezo yo. Sí, profe, si gusta, puede comenzar. Empiezo. A ver, mi primera pregunta, jóvenes, es ¿por qué los cuadros no llevan un orden?
¿Sí me escuchó el equipo? Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Qué pasó? Porque si se fijan, en los últimos pusieron cuadro 6, 7 y se brincan al 9, pero no encuentro o no me fijé muy bien si están del 1 al 5. Es que lo que pasa que los cuadros fueron, bueno, los encontramos en diferentes artículos. No, sí, joven, completamente de acuerdo, pero en su elaboración de la presentación debería de haber empezado con el 1, dado que no tiene, o sea, generalmente se empieza pues la numeración 1, 2, así, ¿no? Independientemente de dónde lo haya copiado, porque esa es su presentación. Usted tuvo que haber empezado 1, 2, 3, 4, 5. Si yo hubiera citado o hubiera puesto los otros cuadros de donde tomó la referencia, pues sí tendría razón, ¿no? Pero pues no veo el cuadro 1. Sí, profesor, la verdad se nos pasó, pero lo vamos a corregir al momento de enviarlo a los compañeros. Ok, joven. Corríjanlo. A ver, miren, las observaciones no son con el afán de perjudicarlo ni nada por el estilo, joven. Es con la intención de tomar en cuenta y mejorar en futuras presentaciones, porque pues se tiene que seguir un orden, ¿no? O sea, no se sientan como que los estoy apabullando, simplemente son observaciones. Otra de mis observaciones que tengo allí es por qué no utilizan los subíndices. El superíndice, el subíndice para, por ejemplo, citar pulgadas cuadradas, metros cuadrados, a la -1, y aparecen como pulgada 2 o metro 2 en lugar de estar bien citados. Ahí ese es otro error que hay que corregir, jóvenes. Ahora sí, voy con una pregunta. ¿Por qué dicen que las plantaciones de mango o la planta de mango requiere menos agua que la planta de aguacate? ¿Qué argumentos me podrían decir para justificarme que requiera menos agua? Sí, profe, la verdad no puedo darle un argumento concreto porque no investigué sobre eso, solamente me apareció en la literatura y como tal lo puse, pero no investigué a profundidad. Ok, joven. Mire, usted córteme cuando sea el tiempo, mire, pero dése una idea, joven. Nosotros o el doctor Campos les va a hablar que en el caso de las plantaciones de aguacate pueden tener traslapado todos los flujos de crecimiento vegetativo, floración, fruto tamaño cerillo y fruto en cosecha. Y en los mangos, ¿qué tenemos? Un solo flujo de crecimiento reproductivo, ¿no? Y en su momento, ¿quién es más demandante? Los frutos jóvenes. Ese puede ser un argumento que le puede ayudar a explicar el por qué requiere de mayor cantidad de agua la planta de aguacate. Tienen Profe, ya traslape. se acabó el tiempo. Perfecto, jefa. Así debe ser. Póngame el siguiente equipo. Sí, profe, gracias. Por favor, el equipo de Anita se prepara. Ya empezó a correr el tiempo. Sí, Andy, gracias. ¿Ven la presentación, compañeros? Sí, ya se ve. Sí, Anita. Sí, ya se ve. Listo. Bueno, pues nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la nutrición en mango y hemos desarrollado 4 subtemas en los cuales vamos a presentar la exposición.
Bueno, vamos a iniciar con los nutrientes más importantes del mango. Como sabemos, nutrición y fertilización son dos términos diferentes, por lo cual vamos a empezar con el requerimiento de extracción de nutrientes. La que sigue, Anita, por favor. Bueno, el mango no solo extrae cantidades importantes de NPK, como el resto de los frutales de inflorescencia, los micronutrientes juegan un papel fundamental para la calidad del fruto y el rendimiento de la plantación. Un ejemplo de esto lo encontramos en la siguiente tabla, donde observamos que para el caso de México, para la variedad Tommy, la extracción de macros la vemos en Ya se quitó la presentación, Anita. Oh, rayos. Voy, un momento. Sí. Yo sí me grabo. Ya. ¿La ven? Sí. El nitrógeno es un elemento importante en las plantas de mango, ya que reactiva y promueve el rápido crecimiento de nuevos tejidos. Por ende, mantiene el crecimiento de las plantas, mantiene el crecimiento y maximiza la floración. En pequeñas cantidades, con el de nitrógeno con potasio, esta en altas concentraciones ayudan al crecimiento de la planta. Para el nitrógeno, en un estudio realizado en Florida por Young en 1962, se observó que los suelos profundos y de condiciones ácidas y de una densidad arenosa, el rendimiento aumentaba notablemente con aplicaciones fuertes de nitrógeno. Esto porque sabemos que el nitrógeno es un elemento fácilmente lixiviable. La que sigue, Ani, por fin. Bueno, para el caso de potasio, este elemento reactiva y promueve un rápido crecimiento de los tejidos. Es la base para obtener una buena calidad de la fruta y para fabricar reservas para la nueva brotación. Con este elemento hay que tener mucho cuidado porque compite con el calcio y el magnesio. Entonces, presencia de estos elementos puede reducir la disponibilidad del nutriente. La aplicación de calcio en el cultivo proporciona un aumento en el crecimiento de las raíces y hojas. Indican también ayuda a la planta, tendrá una buena base. También maximiza el cuajado y ayuda a la mejora del ecosistema, de la calidad y vida en aquel del fruto. Nota, por favor. También para calcio, el calcio se va a requerir durante toda la estación de crecimiento, pero va a haber dos momentos en los que va a ser muy importante para la absorción de este nutriente. Estos momentos son durante la brotación vegetativa, inmediatamente después del del corte del fruto de la cosecha, y luego en los estadios iniciales de crecimiento del fruto. ¿La que sigue, Anita, por favor? Bueno, para fósforo aumenta el crecimiento de las raíces y hojas, lo que proporciona una buena base para un buen rendimiento, para favorecer una buena floración y para revitalizar el enraizado y asegurar una disponibilidad de el mismo durante la estación de crecimiento. Bueno, en el boro, la importancia, el mango ataulfo presenta una gran contenido de frutos pequeños que técnicamente se llaman frutos sin semilla y que coloquialmente nosotros llamamos como mango niño. Bueno, estos problemas se da cuando se da una mala polinización y una fecundación. Esto conduce al aborto de los embriones y a la formación de frutos pequeños. Hernández y compañía indica que este es un elemento necesario para la producción de grano y el crecimiento de tu clínico y por ende la formación de la semilla. También apoyará es importante para el crecimiento del fruto, ayudando al efecto de la división celular y el proceso de expansión, que hará
que el fruto sea más grande. Observaron también Hernández y compañía observaron que en la aspersión de borato en dosis de milimolar en árboles en floración disminuyó significativamente el porcentaje de flores con antranosis y por ende el incremento del número de frutos por rama. La siguiente, por favor. Bueno, en magnesio aumenta la producción de clorofila, lo que tiene un buen crecimiento foliar y se requiere para un sano crecimiento de las hojas. ¿A qué siguen? El zinc mantiene el crecimiento y el desarrollo de flores y también favorece el cuajado de frutos. La siguiente, por favor. Y para azufre es importante tener este elemento en disponibilidad, pues en las cantidades necesarias es un componente esencial para la formación de aminoácidos. Entonces esto involucra la síntesis y descomposición de los ácidos grasos. La que sigue, Anita, por favor. Bueno, ahorita ya por tiempo no les vamos a explicar como muy a fondo esta tabla, pero pues si la quieren observar, son los valores requeridos idealmente en una plantación de mango. No se ve la presentación, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. Ahorita ya Bueno, no. sí se veía. Ah, bueno. Ahí ya. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las deficiencias nutrimentales en el mango y como primer punto tenemos el nitrógeno, el cual muestra sus deficiencias con con las hojas que se tornan un poco amarillas y normalmente se inicia en las hojas viejas. Esto suele afectar el crecimiento de las hojas también en árboles jóvenes y normalmente suele causar, el exceso de nitrógeno suele causar el colapso de la pulpa, al igual de una mala coloración de los frutos. En el caso del fósforo, su deficiencia provoca necrosis que inicia en la punta de las hojas viejas y además la caída prematura de las hojas, y su concentración va de 0.08 a 0.16%. El potasio, su deficiencia provoca áreas necróticas a lo largo de los márgenes de las hojas en la base de las hojas de las ramas. Por lo regular, las hojas jóvenes se presentan de menor tamaño y su concentración en la hoja va de 0.7 a 1.27%. En el calcio también encontramos que es una de las problemáticas porque como hemos visto es muy difícil su movilidad, entonces el calcio tiene una gran importancia y su ausencia de normalmente se relaciona con la asimilación de nitrógeno, así como en el transporte de aminoácidos y de carbohidratos. Al igual que, como mencionaba, la relación del nitrógeno con la pulpa, se relaciona con él, así que también se encarga de darle una buena firmeza a la pulpa y se expresa por una clorosis marginal e intervenal en hojas nuevas. Normalmente también desarrollan un poco desarrollo de las raíces, al igual de la nutrición, y la relación entre el calcio y el nitrógeno suele ser de 2.2 a 1, y la aplicación se recomienda después de la cosecha e inicio de la fructificación. En el caso de magnesio, su deficiencia provoca la reducción del desarrollo de las hojas y por tanto su caída prematura. Se observa una clorosis a cada lado de las nervaduras, de la nervadura central y entre las nervaduras laterales de las hojas maduras. Y en el caso de las hojas nuevas se observa una zona triangular junto a un márgenes de coloración bronceada y su concentración va de 0.25 a 0.5%. ¿Mande, profesor? No están compartiendo presentación. Yo sí la veo, profe. Sí se ve, yo sí la veo también. Sí, yo también la veo, Sí se ve, profe. Sí, sí se ve. Este es el magnesio. Yo nomás veo puras caritas sonrientes. Tal vez es su internet, profe. No, está bien. A ver, díganle pues. O Anita, si puedes quitarla y volver a ponerla, por favor. Sí. Ahí estaba.
Ahí está. Ahí está bien, ¿sí? Bueno. Sí. Bueno, seguíamos con azufre. Y la deficiencia del azufre normalmente se expresa con un crecimiento retardado por el impedimento de formación, porque no se forman adecuadamente las proteínas, así que se acentúan la caída de hojas. Y como se puede ver en la imagen, normalmente la clorosis se expresa de una forma uniforme, en lugar del nitrógeno que normalmente lo podemos encontrar en los bordes. El hierro, a diferencia del nitrógeno, presenta una clorosis que inicia en los brotes nuevos. Y el manganeso genera una reducción del crecimiento y las hojas jóvenes se observa un fondo verde amarillento y una fina red de venas verdes, mientras que en las hojas adultas se vuelven más gruesas y rugosas. En la deficiencia del zinc y del hierro encontramos que para el zinc normalmente se expresa como hojas más angostas y arrocetadas. La clorosis también se expresa en los tejidos de las nervaduras y normalmente los entrenudos suelen ser más cortos, así como las inflorescencias van a ser deformadas. Y estos dos elementos trabajan asociados, el zinc y el hierro, al igual que el manganeso en la síntesis de proteína. El hierro se expresa como la clorosis en las hojas nuevas y este se expresa normalmente en suelos con un pH alto. Y también las yemas se espesan y normalmente se vuelven más susceptibles al ataque de ácaros. La deficiencia de cobre provoca que las hojas nuevas tengan marchitamiento y además su limbo se deforma. Se observa una clorosis y necrosis de manera irregular. Las ramas generan pústulas de goma, hay muerte descendiente de las ramas y los frutos también generan erupciones pardos de goma. Un momento. En el boro también encontramos que su deficiencia va a expresarse como entrenudos cortos y un crecimiento limitado. Y aquí también encontramos que se relaciona bastante con la producción y la germinación del grano de polen, así que esto va a representar a la producción de la semilla. Y en deficiencia moderada dejan de producir flores funcionales y dejan de producir semillas. También se expresa la necrosis interna de frutos, como se ve en la imagen de la derecha, así como alguna coloración verde oscura en la parte apical, al igual de que una inflorescencia malformada y con bajo porcentaje de cuajado. En efectos de posfecundación encontramos que se incluye el deterioro de la embriogénesis, así como resulta un aborto de la semilla o la formación de embriones incompletos. Y esto normalmente se suele dar en suelos arenosos y normalmente favorece la síntesis de enzimas polifenoles que promueve el aumento de fenoles afectando a la calidad del fruto. Para realizar un análisis nutrimental se realiza una toma de muestras que es tomar 4 hojas de 6 a 8 meses de la parte media del árbol de los ramos del segundo flujo de crecimiento y esto se repite en 25 plantas. Y bueno, aquí encontramos una tabla de rangos de contenidos de nutrientes en las hojas de mango, que normalmente esta se analiza después de hacer los estudios, como mencionaba la compañera, y aquí encontramos los rangos entre deficiente, adecuado y excesivo. Les quedan 5 minutos. Gracias, Fer. Ok, vamos a ver bueno, ya después de nutrición vamos a ver fertilización de mango, pero bueno, aquí debemos dar una nota muy importante que es, no debemos tomar la fertilización como una receta para la aplicación de mango, puesto que debemos de ver varias consideraciones. Algunas de ellas es la variedad que estamos usando, tal vez si estamos usando algún injerto, las deficiencias nutrimentales que tenemos que checar de acuerdo a un análisis de suelo, foliar, o hasta ver las características que presenta alguna deficiencia. Entonces, para lo que... Ana, ¿le puedes cambiar, por favor? Ok. Para eso vamos a ver una tabla de fertilización general.
como les mencionaba, no es específicamente una receta, debemos considerar varias cosas. Para esa tabla se considera que se realizó en el sur de Sinaloa y en el Valle de Culiacán, y se utiliza la fórmula para el primer año, una fórmula de 10-10-0, con un total de gramos 600 por cada planta por año, y se especifican las cantidades. Esto es de manera general, no es específica, y bueno, se deben de aplicar 2 de febrero y septiembre. Como mencionaba, no son establecidas completamente. Para eso también se debe de considerar que cada año su nutrición o la fertilización que debemos considerar es diferente, puesto que en los primeros 3 años solamente se hace el activo crecimiento del árbol, y posteriormente de 4 a 6 años, bueno, en adelante es la floración, el amarre de fruto y la cosecha. Ana, ¿le puedes cambiar? Ok. En la segunda tabla estamos una fertilización para el Valle de Tecomán. También, como les mencionaba, es muy diferente, pero se llega a tener un poco de rangos por la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. También, si se hace aplicación de microelementos, deben de ser de manera foliar o en el suelo, pero debemos de considerar que necesitamos las recomendaciones de nuestros estudios, bueno, los resultados, para saber cuál es la cantidad recomendada. Siguiente, Ana. Para la fertilización de mango vamos a ver la forma de aplicación. Ok, entonces la forma de aplicación también es un factor importante para que pues tengamos mayor eficiencia en la absorción de los nutrimentos. Para árboles jóvenes se recomienda abrir una pequeña zanja alrededor del árbol en la zona de goteo y depositar en ella el fertilizante a una distancia aproximada de 30 a 40 centímetros del tronco, mientras que para árboles mayores de 5 años, la mezcla de fertilizantes se aplica en bandas alrededor del árbol a una separación de 40 a 60 centímetros del tronco. Es importante que para ambos casos el fertilizante sea cubierto para aprovecharse mejor. En cuanto a los fertilizantes comúnmente usados para mangos, los fertilizantes que abastecen nitrógeno, encontramos nitrato de amonio, urea, sulfato de amonio. Para fósforo, superfosfato simple, superfosfato triple, y para potasio, muriato de potasio y cloruro de potasio. También los fertilizantes compuestos como nitrato de potasio, nitrato de calcio y microelementos como fetrilón combi, sulfato de magnesio, óxido de zinc y ácido bórico, y pues representamos marcas comerciales de los productos. También una dosis específica recomendada para Ataulfo en una variedad con injerto esmeralda, se recomienda aplicar 17-17-17 de NPK a 100 gramos por árbol al primer año, 300 gramos por árbol al segundo y tercer año, y así sucesivamente hasta que a partir de los 9 años, 2 kilogramos por árbol al año. Y finalmente les voy a hablar de manera muy breve sobre un estudio que se realizó para conocer la extracción y requerimientos de macronutrientes en mango Ataulfo con manejo de poda anual y bianual. A la siguiente, por favor. Les Esto vamos se a dar realizó 3 minutos más debido a las cuestiones de internet que han tenido. Entonces, 11:23 termina, por favor. Sí. Esto se realizó en el municipio de San Blas, en Nayarit. La siguiente, por favor. Y los tratamientos, como ya lo he mencionado, fue poda anual, y vienen los años en los que se realizaron, y la poda bianual, utilizando la dosis de fertilización. Dosis se obtiene mediante el método racional planteado por Silvia y Rodrigo. Y pues la demanda de nutrimentos se fijó considerando la extracción del fruto en kilogramos. La siguiente, por favor. Y también se determinó después de hacer un análisis físico y químico del suelo.
Y se puede ver cómo se realizó la poda, ya sea anual o bianual. La siguiente. Y estos fueron las diferentes evaluaciones y el diseño experimental que se realizó para la evaluación. La siguiente, por favor. Y se obtuvieron estos resultados que se presentan en los cuadros que por cuestiones de tiempo pues no los puedo explicar muy bien. La siguiente, por favor. También se obtuvieron la producción de fruto por árbol y los rendimientos manejados con poda bianual y anual y la concentración nutrimental de materia seca que se obtuvo, que se puede ver en el cuadro 4. La siguiente, por favor. Y también se obtuvo la extracción nutrimental por biomasa podada, se puede ver y también la extracción nutrimental por fruto y los requerimientos nutrimentales, esto por tonelada de fruto fresco de mango. A la siguiente. Y como conclusión tenemos que la cantidad de biomasa de mango tuvo una relación estrecha con la frecuencia de poda. Se determinó que el árbol se maneja con poda anual, se produjo en promedio 18.2 kilogramos de materia seca anualmente, mientras que los árboles manejados con poda bianual produjeron 33.57 kilogramos. Y la producción de árbol disminuyó en la poda anual a comparación de la poda bianual. Esto debido a que posiblemente la planta no pudo los suficientes brotes para la producción para aumentar la producción de frutos. Y eso sería todo. Gracias, equipo. Vamos a continuar con los 5 minutos de preguntas. Profesor, ¿tiene alguna pregunta para el equipo? ¿O alguien del grupo tiene alguna pregunta sobre lo que acaban de exponer? Profe, tiene su micrófono apagado. No hay preguntas. A ver, jóvenes, también el mismo tipo de observación que al otro equipo. Ustedes tienen repetido la tabla 1. La mencionan 2 veces con diferentes parámetros. Luego hacen uso del citando tabla y luego cuadros. ¿Cuál sería la diferencia entre una tabla y un cuadro? ¿O por qué manejan los dos términos? ¿Sí me escucharon? Sí, profe, sí lo escuchamos. Pues no sabría decirle en realidad, pero bueno, fue tal vez un poco de que en los cuadros integramos informaciones ya de varias fuentes y las tablas se tomaron de acuerdo en artículos, pero sí, ya tomamos en cuenta esa consideración de que debemos homogeneizar el documento. Ok, está bien, corríjalo. Y lo otro, ¿cuál fue el diseño experimental que utilizaron en ese ensayo que mencionan? El diseño experimental fue completamente al azar. Y A ver, cada jóvenes, tratamiento tuvo 10 repeticiones. A ver, ¿ya llevaron diseños experimentales? Sí, profe. Ok, ¿se justifica un completamente al azar ahí?
¿Qué pasó, Bautista? Contesten, por favor, solo le quedan 2 minutos. A ver, la que hablaba mucho, Sánchez Telles. No, profe, no se justificaría, porque pues completamente al azar podríamos decir que en la primera parte de la parcela podríamos tomar muchas muestras y no sería de toda o no estaría bien distribuido las A muestras. ver, espérenme, si ustedes más o menos recordarán el diseño experimental completamente al azar, casi todo es homogéneo, ¿no? Ahí se tendría la certeza de que el tamaño de la planta, que el nivel de humedad, el nivel de fertilización del suelo, todo eso sea homogéneo. No, no será todo homogéneo, porque al igual que puede haber relieve o cosas que lo modifiquen, las pendientes y eso. Y entonces, ¿qué sugerencia le harían a ese artículo o a esa información que leyeron? Pues que tome muestras en las cuales pueda abarcar toda la población y hacer un análisis completo, no solo de No, una pero zona. hablando del puro diseño, ¿cuál sería más correcto llevar a cabo? A ver, ¿Serían su bloques apellido. al azar, profesor? Bloques al azar. Está en Perfecto. bloques al azar. Ajá. ¿Puede ser la Profe, opción el bloques tiempo al ha azar terminado. generalizado? Sí, jefa. Ahí le dejamos. El que sigue. Así debe ser, jefa. Échele. Sí, profe, equipo, por favor, ya proyecte su exposición. Chavos, el tiempo está corriendo. Es el equipo de plagas y enfermedades. Bueno, buenos días compañeros, ¿me escuchan? Sí, joven, clarito. Ok, somos el equipo 3 y vamos a exponer el tema de plagas y enfermedades del mango. No voy a decir el nombre de los integrantes porque ya viene la diapositiva y aparte para ahorrar tiempo. ¿Lo podrías cambiar, por favor? Vamos a empezar con la primera plaga, que es la mosca de la fruta. Pertenece al orden de la díptera. Es un insecto homometábolo de metamorfosis completa y es originario de África. Este grupo de insectos pues es uno de los principales obstáculos para la fruticultura, pues ataca una gran variedad de frutas y además se desarrolla en climas tropicales y subtropicales. Bueno, pues el daño que más ocasiona este insecto, pues en el estado de larva, pues alimenta de la pulpa de la fruta y además de esto, pues los daños que se pueden ver así a vista es que la fruta toma un color café oscuro y además de esto, pues se caen. Además de esto, pues vienen daños secundarios que es la entrada de patógenos, hongos, bacterias y pues causando pudrición de la fruta y que además ya no se puedan exportar. Para que esta plaga se pueda proliferar, requiere temperatura de 10 a 35 grados centígrados. Además, pues con una alta humedad relativa que va de los 60 a los 80 por ciento. Su ciclo biológico, pues la larva, bueno, el huevo dura aproximadamente 3 días, mientras que la larva va de 9 a 11 días.
y la pupa va de 14 a 16 días. Y por último tenemos que la duración de la vida del adulto va de los 45 a los 60 días. Bien, pues para el control podemos tener un control químico o un control con trampeo. Pues para el control con trampeo se necesita un cebo con una proteína enzimática, en este caso puede ser Ceratrap, por ejemplo, eso es lo que encontramos en la literatura, que además se compone de 200, se compone de la Ceratrap, ese es el principal componente, y se tiene que realizar un recebado de 30 días, o sea, darle mantenimiento a la trampa. Y el segundo ejemplo, pues podemos poner otro cebo, que en este caso es la proteína hidrolizada, más el malatión, que pues sirve para matar, bueno, este es un insecticida para acabar con la mosca. Y pues abajo tenemos los componentes, no voy a entrar mucho a detalle, y del lado derecho podemos tener los ejemplos de las trampas. Para reducir costos podemos usar botellas para las trampas. La segunda plaga es el gusano peludo. En la literatura consultada, pues no encontramos registros del daño como tal, sino que encontramos más registros de que pues es un gusanito venenoso y que pues ha mandado a varios obreros al hospital, por así decirlo. Es la única información que se encontró. ¿Y qué tiene esto con relación? Bueno, este gusano el daño que provoca a la planta, pues es que es un defoliador, por lo tanto se consume las hojas y reduce la fotosíntesis de la planta. A continuación voy a explicar piojos o escamas, que son una especie, bueno, su nombre científico Chrysophalus sp y Aolimelis sp, Homopteras concidae. Pues en los daños tanto en tronco como en hojas y frutos, además se genera una maleza sobre las partes afectadas que favorece la entrada de hongos. Provoca manchas amarillas de follaje, los frutos pueden decolorarse y en frutos ya desarrollados el ataque se manifiesta a través de manchas negras causando maduración prematura. Y aquí están las diferentes especies, digamos. Leucaspis tuberculoris. La concentración más alta de colonias oscuros en hojas viejas de la parte baja de los árboles, en tallos tiernos. Esto es igual a la leucemia. Y finalmente en frutos, si las hojas hay, esta enfermedad también se lo transmite a los frutos. ¿Es la que sigue? Iceberg lo subió, pero él lo subió el 11 de septiembre. Hospedantes, aquí las especies hospedantes. Aceráceas, Acer, Kawakami, Anacardiaceae, el manco, y Mangifera índica y Mangifera, varias especies de manco también. Arecacea, cocos, nucífera, Rutaceae, citrus en los cítricos, Irindáceas, distribución se encuentra en los zonas tropicales. El manejo de esta enfermedad se sugiere el uso de controladores biológicos, entre ellos diversas especies de avispas. Vitis lifmanensis. Y los distintos otras especies, digamos, de control biológico que parasitan las escamas.
Control Ya químico. lo están compartiendo o yo no veo la presentación. Yo sí la logro ver, no sé. ¿Sí se ve? Yo tampoco la veo. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok, gracias. Continuamos. Control químico, productos que contienen citrulina, malatión, aceites minerales y control biológico con insectos depredadores, pentilíneas, CSP, Simus y Sterorus. La siguiente, por favor. Ahora sigue la plaga de trips. Pues los distintos tipos de trips son insectos pequeños que van desde 0.5 a 3 centímetros, que afectan principalmente la floración, follaje y frutos. Son vectores de enfermedades también, como la roña en aguacate. Presentan una fuente de agregación en flores. Frankinellas sp. Celeptritis rubocinosis. A ver, ¿podría revisar tantito la anterior? Y bueno, aquí ya viene más lo más general en estos trips. Hay que continuar. Y ahora vienen los daños. Como se mencionaba anteriormente, dañan principalmente las flores. Se hospedan principalmente en las flores de los frutos. Especies fitófagas como aparoto picador, chupador, más que nada, eso es lo que daña a los frutos. En frutos generan manchas necróticas, anillos, blanquecinos y protuberancia que en pericarpio. En inflorescencia causan necrosis y caídas de estructuras florales. En hojas tiernas provocan deformaciones de la lámina que no podrías fotosintetizar más. La siguiente, por favor. Triste asociación al cultivo de manca en México, Frankinella, daños en flores, caída de frutos más que nada. Schistotrips manquífera, hojas tiernas se enrollan a lo largo de la nervadura central, afectando su forma y causando caída prematura. Selenotrips ataca las hojas jóvenes y frutos de mangos, es más general causando clorosis con una apariencia plateada en las hojas y en los frutos se presenta un bronceado, aunque cuando el ataque es muy fuerte, la cáscara se agrieta, lo que reduce el valor comercial del fruto. Y aquí vienen los ciclos más que nada el ciclo del insecto. La siguiente, por favor. Pues más que el control, también se utilizan trampas, digamos trampas de color del material, muestreo constante en campo, aplicación periódica de azufre y trampas, como se mencionaba. ¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Sí se escucha? Sí, Dominic. Sí, se escucha. Pues bien, ahora tenemos aquí la hormiga arriera. Su nombre científico es Atta cepalotes. Es uno de los herbívoros más comunes y polífagos del neotrópico. Estos animalitos generalmente atacan al caer la noche, se suben a los árboles y cortan y transportan diversos fragmentos, generalmente son hojas o tallos muy tiernos, los llevan hasta sus
hasta sus nidos subterráneos para el cultivo del hongo Leucoarygacus, con el cual establecen una relación simbiótica. Para ello escogen follaje rico en agua y nitrógeno y fósforo, pero bajo en fibra, y manganeso, ya que este elemento interfiere con la actividad metabólica del hongo simbionte. Es decir, ellas le llevan el alimento a este hongo para después ella comérselos. Como pueden ver, aquí tenemos varios nidos. Su ciclo de vida es similar, bueno, es similar su estilo al de las abejas, que tienen una reina. Esta puede vivir de 15 a 25 años. El tiempo del huevo puede durar 25 días, la larva 25 a 52, la ninfa hasta 14 días, y el adulto puede durar varios meses, pueden ser 6, 7, 8, 9 meses. El daño que causan es pues la defoliación de las hojas, como pueden ver aquí en estas imágenes, lo cual pues reduce la actividad fotosintética de las mismas, afectando también al mismo tiempo el reciclaje de nutrimentos, pues porque pues se llevan las hojas y estas ya no regresan otra vez al ciclo de compostaje, si se pudiera decir de esa forma. Su control puede ser biológico. Se ha probado la aplicación en forma de cebos con avena en hojuelas, con jugo de naranja, con hongos como Beauveria, Trichoderma y Penicillium. Otra forma de control podría ser el control mecánico, que es la destrucción de los propios nidos, o el control químico, que puede utilizarse como productos que tengan como ingrediente activo el fipronil, formulado como cebo tóxico granulado. La siguiente plaga es la araña roja, que es este animalito que pueden ver aquí. Es de la clase arácnida, la familia Tetranicadae, género Oligonicus. Miden alrededor de medio centímetro. Su ciclo biológico puede variar de 12 a 14 días. La forma de reproducción es sexual o partenogenéticamente, que es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Como pueden ver, aquí está su ciclo biológico. Aquí de este lado tenemos al macho, esta es la hembra, más grande que el macho. Aquí tenemos el estadio de huevo, que puede durar de 2 a 4 días. Después de esto pasan a la proto o deutoninfa. Esta se convierte en larva, que generalmente es la que causa el daño, y pues regresan acá otra vez a su ciclo. Se localiza sobre el haz de las hojas, lugar donde teje abundante telaraña, que al ser cubierta por el polvo se convierte en un sitio seguro, lejos de depredadores, lo cual hace que aumente relativamente rápido su población. Como les digo, la larva en su estado, bueno, introduce su estilete para succionar la savia de las células en la epidermis de las hojas y del mesófilo mismo, lo cual produce lesiones en las hojas que al oxidarse se tornan de un color bronceado, como pueden ver acá en esta imagen. Los métodos de dispersión son el viento, o incluso el propio personal que trabaja en las huertas también puede ser utilizado como medio de transporte para pasarse de una huerta a otra. El manejo que se sugiere es integrado, incluye tácticas como el muestreo oportuno, el control cultural, que incluye la poda para facilitar el aireamiento entre las plantas, o bien utilizar ácaros depredadores de la familia Phytosidae, que son enemigos naturales, o bien productos químicos asperejados. Por último, aquí ya de las plagas tenemos la cochinilla rosada del hibisco, que ese es su nombre común. Su nombre científico es Maconellicoccus hircitus green. Es una plaga de la familia de las Secucidae. Ataca alrededor de 200 especies vegetales en 87 familias botánicas.
Su distribución se reporta prácticamente en todo el mundo, excepto en Europa, no sé por qué. Los daños que ocasiona es que succiona la savia de la planta y causa deformaciones. Aquí tenemos un ejemplar para que lo aprecien. Como les digo, es una plaga polífaga de importancia económica y cuarentenaria. Son chupadores. En el proceso de alimentación causa deformación, malformación en los frutos, hojas y yemas terminales, lo cual reduce el crecimiento, disminuye la producción de frutos e incluso puede llegar a causar la muerte de la planta. Las medidas de control pues es realizar podas, un adecuado manejo de las malezas, colocar trampas, como puede ser de este tipo, o bien usar el control biológico que constituye básicamente estos animalitos que se llaman Cryptolaemus monstruosierae, o bien en México se utiliza que se llama Anagyrus camale, que también ha dado buenos resultados como control biológico de esta plaga. Ahora vamos a ver el tema de las enfermedades. La antracnosis es la principal enfermedad del mango. Es causada por Coleotrichum glosporoides y Coleotrichum acutantum. Como observamos en la imagen G y H, en las hojas maduras se presentan manchas oscuras con un halo amarillo. En las hojas jóvenes, como en la letra C y D, muestran manchas irregulares del borde hacia el centro, produciendo necrosis. En los tirsos, como en las fotos E y F, aparecen manchas alargadas de color marrón, ocasionando caídas de flores y frutos. En frutos grandes se presentan manchas de color marrón. Y en la etapa fenológica de cerillito se presenta aborto. El control cultural es podas de aclareo, raleo de frutos para una mejor aireación y podas sanitarias. Uso de variedades cultivadas poco susceptibles como Tommy Atkins, Kent y Bad Key. Carrillo en 2005 encontró que la levadura Rhodotorula minuta más Bacillus subtilis tuvo una eficiencia mayor al Benomil. Y en control químico Mancozeb, oxicloruro de cobre, cloratonil, y para post cosecha se usa el azostrobin y baños térmicos para la fruta. En la escoba de bruja es causada por Fusarium oxysporum y Fusarium subglitans. A cierta manera no se sabe cómo se dispersa, pero se cree que el principal vector es el ácaro Acacia mangifera. Presenta malformaciones en el ápice y produce rosetamiento y la disminución del tirso, apariencia de roseta, flores dañadas de color verde oscuro, más grandes y estaminadas, y rara vez amarran fruto. En el control cultural podemos tener podas quitando el tirso de 100 centímetros contando desde el ápice e incinerarlos. Michel en 2012 encontró que Trichoderma tenía un buen control acerca de esta enfermedad, y como control químico tenemos propiconazol, caldo bordelés, azufre humectable, benomil y otros. Oigan, chavos, ya se acabó el tiempo. A ver, jefa, si ya es tiempo, ya es tiempo. Usted lleva bien en cuenta eso, ¿no? Sí, profe, ya podemos continuar con los 5 minutos de preguntas. Ok. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta de su parte? Sí, profe. A ver, pregunte, joven, échele.
¿Cuál es la diferencia entre la cenicilla y Aulacaspis tubercularis? ¿Cómo podemos diferenciarlas? ¿Me pregunta a mí o al equipo? Le preguntamos a todos, profe, yo soy del equipo. Ay, tío, pues no, ¿cómo estuvo eso? Sí, A la profe. contra usted debería de contestárnosla. Ah, profe, pues Aulacapsis se presenta en forma algodonada y la cenicilla es solo como si fuera un polvillo. Ajá. Y esa es la gran diferencia, profe. A ver, espéreme. Bueno, es que esa modalidad de que el equipo preguntara al revés, a ver si han puesto atención, pues no la habíamos considerado, pero creo que parece buena para el siguiente seminario, ¿no? Preguntar Sí, el profe. equipo a los oyentes. Me parece bien, joven. Pero yo tengo alguna pregunta y va para el equipo. ¿A qué le llaman ustedes aplicaciones periódicas de azufre? ¿Cuál sería el rango en tiempo para hacer aplicaciones de azufre? ¿Qué pasó? ¿Sí me escucharon? ¿Sí se escuchó, jefa? Sí, profe, yo sí lo escuché. Profe, pues dependería de qué plaga queramos tratar para ver su ciclo biológico, para de ahí tomar qué tipo de periodicidad vamos a ver, estar requiriendo destínamelo con para el un control. ejemplo. Perdón, profe, no lo alcancé a escuchar. Defínamelo con un ejemplo. A ver, joven. ¿Usted ha escuchado más o menos que el cobre y el azufre a veces no se requieren en gran cantidad en el suelo ni en el follaje, dado su condición de microelemento? Y que casi con lo que a veces aplicamos en el caldo bordelés, que es un poquito. A veces aplicamos de 1.5 o 1 gramo por mililitro, por litro de agua. Sí. Y decimos que con eso es suficiente en el caso, por ejemplo, de los duraznos, manzanos, o en casos extremos decimos una aplicación o 2 foliares que contengan este micro. ¿Por qué hablar de aplicaciones periódicas? Eso quiere decir que hacemos más de una, pueden ser 2, pueden ser 3, que efectivamente puede depender de la severidad, la presencia y el tipo de enfermedad que queramos controlar. Pero ¿por qué hablamos de aplicaciones periódicas? No sé en cuál diapositiva lo haya visto, profe, pero en todo caso sería considerado pues un error, ¿no? Mire, hasta ahí tiene hasta el autor, es Berich. No miento, estaba mal escrito, porque generalmente esa Blajito donde habla o de Franquinella. Por allí dice eso de aplicaciones periódicas de azufre. Habría que retomar esa cuestión, porque muchas veces a lo mejor sí hacemos 2, ¿sí? O 3, dependiendo de la severidad y la presencia y de la efectividad del producto, porque si es muy efectivo, pues a veces con una y remachamos con 2, ¿no?
Pero yo por eso preguntaba, ¿a qué le llama periódico? Pero bueno, hay que revisar esa fuente, ¿no? Para hacer más comentarios de esta presentación. Miren ustedes en su presentación también, de repente, si se fijan en los cuadros que presentan, que retomaron de la revisión de literatura, los nombres científicos de las especies, ustedes no los escriben con itálica, y en los cuadros sí están. La forma correcta es en itálica. ¿Sí? Luego la cita en los autores, por ejemplo, ese Berich, les falta la coma y luego el año. Bueno, sí tienen el año, pero les falta la coma, el apellido y el año. Luego dicen que el adulto de las hormigas, de la hormiga arriera, sí está correcto eso de que viven, bueno, la abeja, la reina, que vive 25 años. Sí, profe, lo leí ahí en un artículo, si gusta, se los comparto luego. A ver, y luego el adulto, ¿cuánto vive? ¿Cuánto me dijo? ¿A qué tipo de adulto se refiere? ¿A tanto a la hembra como al macho? ¿Y por qué tanto esa diferencia con la reina? El adulto se refiere a la hormiga obrera. Ya, ¿esa cuánto dura? Regularmente 6-7 meses mencionaba. Fíjese, es bien poquitito comparado con la reina. Sí, profe, está muy interesante eso. De hecho, yo no sabía que las hojitas no se las comían ellas. Está muy interesante. No, ellos tienen sus funciones y cada una bien ubicada, son muy ordenadas, muy metódicas. Si ellas, es más, hasta tienen centinelas, me parece. Pero se me hizo muy, muy amplio el rango. Lo otro, joven, ese cultivar bandique, ¿está bien escrito? Así lo encontramos en la literatura, profe. En la mayoría va separado. Bandique. Va separado. Ok. ¿Qué más les iba a preguntar? Creo que ya es hora, ¿verdad, jefa? Nos Nada. quedan 2 minutos. Ok. Pero pues sí Al tenemos mismo equipo. Espérame. Bueno, al mismo equipo, dígame la diferencia entre una metamorfosis holometábola y una hemimetábola. La hemimetábola me parece que es incompleta, que los estados juveniles se semejan al adulto desde, ¿sí? ¿Cuál Desde estado juvenil? que desde que eclosiona el huevo hasta su estado adulto se asemeja. Pero ¿por cuál de las etapas no pasaría una hemi o una? Porque aquí yo tengo que la holo tiene huevo, larva, pupa y obviamente debe tener el adulto, ¿no? Y entonces la hemi, ¿cuál se brinca? No desarrolla estados larvales ni pupas. Ande usted, sí, eso es cierto. La pupa es la que me parece que es la que no presentan. Sí, es muy cierto. Ok, jóvenes. Entonces nos vemos el miércoles. Sí, profe, gracias. Misma metodología, jefa. Usted me avisa, ¿no? Sí, profe, yo le mando también el enlace. Muchas gracias. Ándele, pues. Y gracias Ándele. a los equipos. Sí. Ok, bonito día, jóvenes. Cuídense. Buen día, profesor. Igualmente. Buen día a todos. Cuídense. Buen día, profe.